Bueno, vamos a empezar, si les parece bien. Muchas gracias a la Librería Norte por la hospitalidad de recibirlo a Richard Wynne, aquí a mi derecha. Para quienes no lo conocen, Richard es un poeta, escritor y ensayista galés, muy relacionado con América Latina por muchas razones. Ya vamos a hablar de eso. La idea es que voy a empezar haciéndole algunas preguntas, vamos a leer algunos textos, tanto de algunos de sus poemas como de El desayuno del vagabundo, su memoir, para llamarlo de alguna forma, que es bien específica de lo que vamos a decir, y después vamos a dejar espacio para que esto se convierta en una conversación lo más informal posible. Y bueno, nada, que después terminemos brindando con algún vino o haciendo comentarios, pidiéndole que firme ejemplares o escupiéndolo de acuerdo a lo que nos haya parecido lo que dijo. ¿Estás de acuerdo? Sí. Vale. Está bien, está perfecto. O sea que la parte de escupirlo, ténganla en cuenta, Richard nació en 1956 en Gales, es un año excelente para haber nacido. Hizo estudios interrumpidos en la London School of Economics en Londres, y después empezó una vida de vagabundo a lo largo del Mediterráneo que le tomó más de una década. Estuvo prácticamente en todos los países europeos del Mediterráneo, mucho tiempo en Creta, mucho tiempo en Grecia, luego en Sicilia y en Italia. En Sicilia tuvo la suerte de conocer íntimamente una cárcel siciliana en la época de las Brigadas Rojas. Después quizás podemos hablar de eso. Francia, donde hizo la cosecha durante varios años y donde me tocó compartir la cosecha con en ese entonces un ignoto Roberto Bolaño. Luego España, y luego por razones que tienen que ver con su propia biografía, volver a Gales, rehabilitarse, estudiar lingüística, doctorarse, ganar la cátedra de literatura creativa en la Universidad de Cardiff, y paralelamente escribir 2 novelas, una serie de libros de poesía, y también esta memoir que se llama El desayuno del vagabundo, y que en 2012 ganó el premio al mejor libro de no ficción publicado en Gales. Luego, aparte de todo eso, Richard desde siempre traduce, tiene una afición muy grande por la poesía griega, y de hecho él señala muy claramente sus influencias por el lado de Litis y demás. Pero aparte de todo eso, tenemos la suerte de que también es un gran traductor de literatura en lengua castellana, y toda esa cuestión va a desembocar en que el año pasado ganara una distinción muy importante, que es la de embajador cultural de Gales. Creo que es la primera vez que le toca a un poeta, y como embajador cultural de Gales, él eligió en todo caso que su embajada transcurriera a lo largo de todo el año 2014 en América Latina. Estuvo en México, donde se encontró con algunos de ustedes. Digo algunos de ustedes porque hay varios poetas de la delegación mexicana que vino a la Feria del Libro. Estuvo también en Colombia, estuvo también en Chile, estuvo en Argentina, y varias veces en cada uno de estos lugares. Con todo eso, se supone que en su año sabático, si no es perezoso y si no miente, va a escribir un libro a propósito de todo ese largo viaje que hizo por América Latina, y en paralelo está armando una antología de poesía latinoamericana. Esperemos que sea la primera buena en inglés, ya que hace mucho tiempo no se publica ninguna que valga la pena de poesía latinoamericana. Bueno, básicamente esto para presentarlo, y entonces yo tengo una primera pregunta que tiene que ver con algo que me parece que le está resonando últimamente, y es, evidentemente él es un hombre del Mediterráneo, a pesar de haber nacido en Gales. Ese es el paisaje en el cual se encuentra muy bien, y por otro lado, su relación con América Latina
no digo que desplace a su interés por el Mediterráneo, pero se acerca bastante en pie de igualdad a eso. Entonces, ¿por qué América Latina te resulta tan atractiva como el Mediterráneo? No tengo idea. Realmente. No estaba esperando esta pregunta, ¿no? Justamente. Okay. Si puedo pasar un rato pensando en la respuesta y puedo leer algo. ¿Cómo no? Ok. Voy a leer esos 2 páginas, ¿no? Sí. Y pues tú lees en castellano. Y es posible que la gente aquí pueda entender un poco de mi idea de lo que la memoria es muy importante en mi escritura y lo que pasa, ¿no? Si las cosas pasan o no, ¿no? When I try to revisit in my memory, in what counts for memory, that shadowy recess that claims knowledge of any one of those moments which have slipped beyond easy recall, I cannot help but conjure, alongside the actual sequence of events, a plethora of alternative outcomes, of the things that might have happened next, but didn't. The numerous possible developments that could have been subsequent to each isolate action, the taking of another turning along the almost endless roads of my frequently aimless or random travels, the decision to stay another night, another day, for yet another drink, for the rain to pass, or as once occurred, and this I recall quite distinctly, one penniless and leaden afternoon while walking some interminable road in Sicily and composing in my head a new rendition of Stuck Inside of Mobile with the Memphis Blues again, turning the verses around and around with the melodies I remember still, singing aloud and walking with a chief abandon across the barren centre of the island towards Palermo, for reasons which, however, I forget. A van pulled up and I climbed in, and 2 men, driver and passenger, brothers no doubt, or cousins, one of them, the passenger, with boils on his neck, half covered by the collar of his jacket, asked me if I was available for work, and if so, was I interested in employment as a shepherd, a guardian of sheep, looking after their family's flock. There was about them something persuasively medieval, and I thought about this unusual request for a while as the landscape accelerated past me in a way that suggested quite another country to the one through which I had until then been walking at an idle pace. Walking always presents a landscape as a constant and necessarily interlocutor or adjunct to the interminable dialogue of the self, and told them in my rickety but ambitious Italian, in which I attempted to compensate by improvisation for what I lacked in vocabulary, that I didn't think the pastoral life was right for me, that I was heading for the city where friends awaited me, a fabrication, but also a potential truth. We never know from which asylum or harbour front bar our friends are going to emerge. Not that I distrusted them entirely, but the proposal seemed so entirely preposterous that I was enchanted by it. Such things happen far too often when engaged in a life of aimless wandering, and only serve to show how tenuous are the routes we take, how already at the moment of their asking I was imagining the rocky hillside and the pastures upon which I would stroll as a sheep grazed peacefully and a large dog of indeterminate race and friendly disposition bounded at my side, and the simple shack or cottage to which I would retire at nightfall close to by a tumbling brook, and where of an evening I would drink my soup and eat my beans and spicy sausage and record the modest happenings of the day in a tattered notebook. And as soon as I had dismissed this conjecture and had rejected their offer, in that moment in which the Arcadian fantasy option, albeit one which in all probability would have had an utterly tedious, farcical or even tragic conclusion, was wiped from the slate, consigned to the void of things that did not happen nor ever would. And so why is it that these possible solutions, these outcomes that, however improbable,
might have come to pass, hold such a sway over my memory, even now, many years after the event, and multiplied by several thousand such moments when a dice was thrown, a card turned down, multiplied, called, an offer, will you come with me to Santorini, accepted or turned down, continue to plant in me a shadow of a life not lived. And this I need to get quite straight. This I need to emphasize with all the means at my disposal, which are the words I write. The experience is not one of sadness or regret for a path not taken, but a fluttering excitement, a fleeting, evanescent thrill at the thorough randomness of all existence, of the multitude of choices laid before me every day, though I lived as a wanderer and a vagrant, at times igniting in me an almost religious zeal at not being beholden to anyone or anything, the purest fusion of detachment and of participation, that perpetual paradox, to be there and yet to be elsewhere, to be one and yet to be the other, because wherever I travelled, I sensed that however dire the circumstances, once you have learnt to trust in the imagination, anything and everything seems possible. Cuando trato de revisar en mi memoria, en aquello que la memoria considera ese borroso recoveco que reclama el conocimiento de cualquiera de esos recuerdos que se han deslizado más allá de una fácil recuperación, no puedo evitar conjurar, junto con la verdadera secuencia de acontecimientos, una plétora de resultados alternativos, de cosas que podrían haber pasado a continuación, pero que no pasaron, de los numerosos desarrollos posibles que podrían haber sido posteriores a cada acción aislada, de la toma de otra dirección a lo largo de las casi interminables carreteras de mis viajes, frecuentemente sin rumbo o azarosos, de la decisión de quedarme otra noche, otro día, incluso por otro trago o hasta que pare la lluvia, o como ocurrió una vez, y esto lo puedo recordar con bastante nitidez, de una tarde gris y sin un céntimo en que caminando por alguna interminable ruta de Sicilia y componiendo mentalmente una nueva versión de Stuck Inside of Mobile with the Memphis Blues Again, repitiendo los versos una y otra vez con una melodía que aún recuerdo y cantando en voz alta mientras caminaba con torpe abandono por el árido centro de la isla en dirección a Palermo, por razones que sin embargo olvido, se apareció una camioneta y subí, y los dos hombres, conductor y pasajero, sin duda hermanos o primos, uno de ellos, el pasajero, con furúnculos en la nuca, medio ocultos por el cuello de su chaqueta, me preguntó si estaba disponible para un trabajo. Y de ser así, estaba interesado en emplearme como pastor, cuidador de ovejas, guardián del rebaño de la familia. Había en ellos algo convincentemente medieval, y pensé por un rato en su inusual pedido, mientras el paisaje se aceleraba junto a mí de un modo que sugería otro país muy distinto del que hasta entonces había estado atravesando a paso despreocupado. Caminar siempre presenta al paisaje como una constante, un interlocutor necesario o adjunto al interminable diálogo con el yo. Y les dije en mi pobre pero ambicioso italiano, en el que intentaba compensar con improvisación lo que me faltaba de vocabulario, que no me parecía que la vida pastoral fuera apropiada para mí, que estaba dirigiéndome a la ciudad donde me esperaban amigos, un invento pero también una verdad potencial. Uno nunca sabe en qué refugio o bar portuario van a aparecer nuestros amigos. No era que desconfiara de ellos por completo, pero la propuesta parecía tan enteramente absurda que estaba encantado con ella. Cosas así suceden con demasiada frecuencia cuando uno está inmerso en una vida de vagabundeo sin propósito y solo sirven para mostrar cuán frágiles son las rutas que tomamos. Cómo apenas producido el ofrecimiento, yo ya estaba imaginándome la ladera rocosa y las pasturas por las que andaría, mientras las ovejas pastaran pacíficamente, mientras un perro enorme de raza indeterminada y disposición amigable saltara a mi lado, y la sencilla casucha o cabaña a la que me retiraría al anochecer cerca de un arroyo que baja, y donde una noche tomaría mi sopa y comería mi pan con salchicha picante, y registraría los modestos acontecimientos del día en una libreta destartalada. Pero tan pronto como hube descartado esa especulación y rechazado la oferta, en ese momento cuando la fantasía arcádica había sido momentáneamente conjurada y abandonada, tuvo lugar una elección, una opción,
una que no obstante habría tenido una conclusión completamente tediosa, farsesca o inclusive trágica, que se borró de la pizarra, que se relegó al vacío de las cosas que no pasaron, que nunca pasarían. ¿Y por qué esas posibles resoluciones, esos desenlaces, que aunque improbables podrían haber llegado a ocurrir, tienen tal influencia en mi memoria, incluso ahora, transcurridos muchos años desde el acontecimiento, y multiplicados por varios miles, esos momentos, cuando fue arrojado el dado, perdida la carta y aceptada o rechazada la oferta? ¿Vendrás conmigo, Santorini? Continúan plantando en mí una sombra de la vida no vivida. Y esto tengo que dejarlo bien en claro, sobre esto tengo que hacer hincapié con todos los medios a mi disposición, que son las palabras que escribo. La experiencia del camino no tomado no es de tristeza o de arrepentimiento, sino de una palpitante excitación, de un entusiasmo fugaz y evanescente por la completa aleatoriedad de toda la existencia, por la multitud de lecciones desplegadas ante mí cada día que viví como vagabundo y errante, despertando a veces en mí un celo casi religioso de no estar atado a nada o a nadie, la fusión más pura del desapego y de participación, esa perpetua paradoja de estar allí y sin embargo en otra parte, de ser uno y sin embargo ser otro, porque por donde quiera que viajé sentí que por más terribles que fueran las circunstancias, una vez que uno ha aprendido a confiar en la imaginación, cualquier cosa y todo parece posible. Y yo te voy a pedir, ya que hablamos de esto, que inmediatamente hagamos la lectura de un poema de Road Not Taken, porque hay un dato que a mí me parece interesante y que me gustaría, después de la lectura del poema, que vos lo comentaras, y que muchas veces los materiales que aparecen en tu prosa también aparecen en tu poesía desde otra perspectiva. Sí, pero primero tengo que disculparme de la largueza de esta oración, porque era una oración, ¿no? Sí. Y ¿Te vas a disculpar conmigo porque tuve que traducir esto? Acepto la disculpa, ¿eh? yo acepto también, pero lo que pasa es que fue importante para mí leer eso, porque es como esta larga oración, es como funciona el proceso de mi pensamiento, ¿no? De que caminando, inventando una nueva melodía para una canción de Bob Dylan, por ejemplo, y como flaneur, ¿no? Pero para mí es casi imposible hablar de este sentido de ser totalmente perdido, como fui en esta época de mi vida, ¿no? Pero sí, vamos a leer un poema mejor. 61. Sí, es el título de un poema de Robert Frost, The Road Not Taken. Pero ese no es Robert Frost. There was a fork in the track. I chose one of them, assuming the other to be the road not taken. After a few minutes, I returned to the fork, chose the other one. It looked much the same as the first, though I knew that by taking it, I was messing with fate. Within an hour or so, the road originally taken had become the road not taken, and I had to invent some kind of alternative destination for it. I decided that all outcomes are, to a large extent, the result of will. It was then that I realized I had lost my shadow. El sendero no elegido. Había una bifurcación en el camino. Escogí uno de los dos, suponiendo que el otro era el sendero no elegido. Al cabo de unos minutos volví a la bifurcación. Elegí el otro. Se parecía mucho al primero, aunque supe que al tomarlo me estaba metiendo con el destino. En el lapso de casi una hora, el sendero originariamente elegido se había convertido en el sendero no elegido.
y tuve que inventar algún tipo de destino alternativo para él. Decidí que todas las consecuencias son, en buena medida, el resultado de la voluntad. Fue entonces cuando me di cuenta de que había perdido mi sombra. Bueno, podés contestar la pregunta esa de América Latina. Bueno, si querés a América Latina. Como ven, está todo muy ensayado. No, es que yo tengo mucho que decir, pero estaba hablando antes con Ivana sobre la idea del viaje y la idea de que para mí el viaje es simplemente una metáfora, ¿no? Una metáfora. Y estoy confundido entre el hecho de que la metáfora y traducción, por ejemplo, es un tipo de metáfora, ¿no? Y el sistema de transporte en la ciudad de Atenas se llama metáfora. Sí, metáfora, sí. Y eso me impresiona mucho, que viajamos entre un lugar y otro como un sistema de traducción. Y supongo que es muy difícil explicar cómo me interesa tanto en la literatura de América Latina, pero siempre sentí como cómodo. Desde 17 años leyendo a Borges, siempre sentí algo como es como a casa, ¿no? Y vos también hablabas mucho, y de hecho hablas también en tu libro de Elitis y de qué es lo que te dio Elitis y Cavafis, exactamente. ¿Podrías contar eso entonces? Sí, es que supongo que Cavafis con Borges eran dos libros que siempre tuve conmigo, no siempre, pero porque siempre estaba perdiendo las cosas, pero Labyrinth en inglés, que es los dos primeros libros de cuentos de Borges, y los poemas de Cavafis, que es solo 100 páginas, ¿no? En toda su obra. Es muy fácil a llevar, porque son bastante finos. Y además son muy buenos. Y este parece para mí muy... No necesita más, ¿no? Alguien me dijo que para una biblioteca necesita no más que 15 libros, ¿no? ¿Cuáles son los 15 libros de tu biblioteca, más o menos? Jodete por hablar. Oh, ay, pero Dylan Thomas no está entre ellos. No. ¿Ernest Thomas? Ernest Thomas tampoco, no. Prefiero los poetas norteamericanos que los galeses. Aunque hay un poeta galés que me encanta y que no es tan buen conocido como Ernest Thomas y Dylan Thomas, que es David Jones, que solo escribió 3 libros de poesía, en paréntesis, y Anathemata y The Sleeping Lord, que es un poema fantástico sobre el mito de Arturo. Pero supongo que novelas, sí, tengo que hablar de eso, ¿no? De novelas. Bueno, estamos en una librería y sería interesante que le aconsejaras al público qué es lo que tiene que comprar, por ejemplo. Ok. ¿Cuando vive? Pero no, autores buenos. Ok, en mi opinión. En tu opinión. Sí. Lo que yo leo. Sí, Richard. Pues una novela. Okay. A ver, una novela. Que es de Thomas Pynchon. Sí. Que esta novela me encanta.
y no estoy seguro del resto de su trabajo, porque es muy complicado, ¿no? Y con tantas cosas que podemos continuar. Bueno, vos me hablaste últimamente mucho de Sebald. Sí, Sebald es tal vez el escritor preferido en mi vida en este momento, pero no sé si está bien conocido aquí, ¿eh? Sí. ¿Sí? Es interesante porque escribe en una manera en que se mezcla la idea de la ficción y la no ficción, que en el mundo anglosajón es un poco complicado, porque hay esa definición entre lo que es la verdad y lo que es ficción, ¿no? Algo que rompió Borges con su idea de que todo es una ficción, ¿no? Incluso los impuestos, por ejemplo, o hay que pagar el teléfono, todas estas cosas, ¿no? Es toda una ficción. Pero sí, ¿qué era la pregunta? No, estabas hablando de autores que te interesaban. Nuevamente te soplo, sé que estás muy interesado en Alistair Reed en este momento también. Sí. No, es que Alistair Reed fue traductor de Borges y Neruda y Álvaro Mutis, varios poetas importantes de América Latina. Y tuve la oportunidad de hacer entrevista con Alistair el año pasado, un mes antes de su muerte, y dijo muchas cosas muy interesantes, pero una cosa que fue un poco, dijo que no pasó un día de su vida en que no lee una página de Borges. Yo pensé que era algo muy, I don't know, passionate. Como apasionado, sí. Y I was touched by this. ¿Te conmovió? Sí, conmovió. Sí. Una cosa más que quería preguntar, y después me parece que estaría bueno que abriéramos la cosa para que todos participaran de la conversación. Hay un fenómeno que me parece interesante y es que en líneas generales en América Latina o en la lengua castellana conocemos una parte ínfima de la producción británica, fundamentalmente porque suele estar administrada por Londres o por editoriales inglesas, no británicas, y grandes autores escoceses, grandes autores galeses, incluso autores por supuesto de Irlanda, de la República de Irlanda y de Irlanda del Norte, no aparecen nunca o aparecen con cuentagotas. Entonces me gustaría saber cuál es tu opinión sobre eso y qué tendrían que hacer los lectores para llegar a esos libros. Pues puede empezar con un polémico político sobre imperialismo inglés. Pero estás en el país adecuado para hacerlo. No, lo importante es que sí, hay un centro de gravedad que es Londres y es evidentemente una ciudad muy importante, pero hay, sobre todo en poesía, hay un mundo bastante, creo, más rico, el mundo celta, en que tenemos una tradición muy antigua de poesía y como el poeta como una figura muy importante en la cultura que realmente no existe en Inglaterra. La figura de un poeta en Inglaterra es algo más como elevado o académico, no es del pueblo, ¿no? Y en Gales, por ejemplo, y Escocia seguro, y Irlanda segurísimo, es algo muy normal a tener un poeta en el pub, ¿no? Pero mira, lo que pasa con nosotros es que el centro de los editoriales es Londres
Lo que pasó, supongo, en los años 50 con T.S. Eliot como la persona más importante en el mundo de la edición. ediciones en poesía, cambiaron las cosas, pero ahora, no sé, supongo que en Escocia tiene una prensa, unas editoriales más muy importante ahora, también. Irlanda menos, pero en Escocia más. ¿Podrías recomendar autores escoceses, galeses? Sí, pero es una opinión personal, ¿no? Bueno, vinieron a escuchar tu opinión personal, no la... Mis poetas preferidos escoceses son Don Patterson, Bill Herbert, Robin Robertson, y hay también los galeses, Robert Minhinnick, Tiffany Atkinson, Gwyneth Lewis, y tal vez Rhian Edwards, de las mujeres, sí. De todos los mencionados, en Argentina la única que está traducida en una muy linda antología es Tiffany Atkinson, que la publicó la misma editorial, Gog y Magog, traducida por Inés Garland y Silvia Camerotto. Me imagino que en la librería debe haber ejemplares. Realmente vale la pena, es una poeta extraordinaria. Sí, es verdad. Sí. Bueno, entonces lo que propongo es que si ustedes tienen alguna pregunta o algún comentario para hacer, lo hagan, y al cabo de un cierto tiempo terminamos leyendo un nuevo fragmento con Richard de la novela y de la novela de la memoir, y después tomamos vino y bueno, algunos se pueden ir a cenar, otros se pueden ir a la casa, eso lo eligen ustedes. No, es mucho mejor conversar. Sí, claro. ¿Cómo aprendiste español? Muy mal. En Cataluña, en Barcelona, en los años 80. Pero como simplemente en la calle, ¿no? Y bueno, mencionaste a Cavafis y a Elitis, Seferis, Ritsos. Ritsos y Cavafis son para mí los poetas más importantes en el siglo XX griego. Elitis, discúlpeme Jorge, pero nunca he dicho nada sobre Elitis. Es cierto, después cuando estabas hablando yo pensaba Ritsos, que escribiste Sí, sobre Ritsos. Cavafis, hay un lazo muy fuerte entre Cavafis y Ritsos, y es este lazo que me interesa más. Seferis también es interesante, Elitis para mí menos. Tomás, porque si no, no se escucha. No, pero hablo fuerte. Bueno. No, en el libro El desayuno del vagabundo hay muchas referencias a la música, al rock, digamos, del siglo XX, sobre todo a Bob Dylan desde el comienzo, a The Clash, a los Velvet Underground. Hay una cantidad de bandas que parecieran que fueran del mismo repertorio de Cavafis, de Rizzo, de Elitis. ¿Los asimilaste también como algo que fuera pop o como parte de una cultura que estaba, digamos, que estabas formando tú mismo anárquicamente? No, es una pregunta muy interesante porque nunca he pensado en esta manera. Pero supongo que somos una mezcla de influencias, ¿no? Y no está una categoría como literatura, como rock, como música folk o algo, es todo como un filtro, ¿no? Que entra en nuestro understanding, ¿sí? Y nunca he discriminado entre música clásica y rock y folk. Me encanta música clásica, me encanta rock, me encanta folk, pero no pienso que esta música es mejor que eso, es simplemente las cosas que a mí me encantan.
Y es interesante a pensar de que esto ocurre también con la literatura, porque y las películas y todo eso. Me recuerdo de que en los años 70 había una película francesa llamado Céline et Julie, en bateau. Estaba obsesionado con esta película cuando tuve 21 años luego. Y hace un par de años que compré en Amazon. Es terrible, absolutamente horrible. Y estaba pensando, ¿cómo puede ser que tan obsesionado con esta película? Pasan esas cosas, ¿no? Ya que habló de música y de rock, voy a mencionar algo que es realmente vergonzoso de la biografía de Richard. Él estuvo en el Londres Punk, era la época en la que estaba estudiando y demás, y lo habían elegido para que él abriera los conciertos de The Cure recitando poemas. Sí, sí, fue este tipo de, ¿cómo se llama? El cantante del Cure. Robert Smith. Sí, sí, sí. Él me invitó a leer poemas, pero no tuve idea quién era, ¿no? Y en un momento estaba leyendo poemas con él y el próximo... Fue una época muy caótica en los 77, 70, la época de los Sex Pistols y Clash. Y tengo muchos amigos que murió durante esta época, ¿no? Fue un catástrofe, ¿no? Realmente. Tengo ahí justo en palma con algo que a mí me pasó cuando leí el libro. Me parece que combina mucho lo que vos decís de Sebald. Tiene mucho de ficción, mucho de ensayo, mucho de reflexión y a la vez de historia personal. Y yo al principio la impresión que me daba es que era una especie de testimonio de generación, de una generación, que era como el testimonio de los hijos de padres que vivenciaron la Segunda Guerra Mundial, aunque no necesariamente hayan participado en ella. Entonces pues decía, tu generación es la generación punk y es la primera generación que, si yo no me equivoco, vivencia la muerte por sobredosis de drogas de todo tipo, también de SIDA. Es como la generación que impacta parte del nihilismo, digamos, o el fin de una ética, y algo de eso yo noté en el libro como sin estar dicho del todo. No sé si esta lectura, digamos, un poco caprichosa o no, pero me parece que como de testimonio de época. No, tu lectura es inteligente, es interesante, porque yo pienso que sí, que mi generación tuvo un sentido de, no sé, vergüenza, pero algo como las generaciones de mi padre y mi abuelo han ido a la guerra, ¿no? Pero nosotros no. Y cuando escribió este libro, mi hermano me llamó por teléfono para decir que él no sintió nada de eso. Y de que él tiene 4 años mayor que yo. Y él no sintió nada de esta sensación de culpa, no culpa, pero falta, ¿no? Pero a mí sí, y no sé, maybe I'm just damaged. Tal vez soy dañado en un sentido psicológico. Irremediablemente. Sí, es posible también. Sí, varios lo pensamos. Sí. Sí. Una pregunta, tenía duda de hacerla porque no quiero que suene negativa.
me quedó resonando cuando vos dijiste Dylan Thomas no está en mi lista.